Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con lo que es nuestra clase del día de hoy. En la presente clase lo que nosotros vamos a tratar es acerca del tema falacias y paradojas. Ustedes saben que dentro de la rama y dentro del área de las ciencias sociales, también nosotros estudiamos lo que es la filosofía. ¿Qué es lo que nosotros nos permite la filosofía o quizás qué características tenemos dentro de esta rama y de esta asignatura? Directamente la filosofía tiene que ver con la lógica, con la razón, con el entendimiento, ¿sí? Conforme las sociedades han ido evolucionando, conforme las civilizaciones van progresando, lo que nosotros hacemos es identificar que es importante el ser seres conscientes, seres racionales, seres que sean lógicos, seres que identifiquen todo lo que está en su entorno, todo lo que está a su alrededor, con la finalidad de poder obtener como tal beneficios para su vida cotidiana, beneficios para lo que lógicamente nosotros comprendemos como realidad y como entorno. Debemos reconocer que la naturaleza es sumamente complicada. Sí, el ser humano en su contexto, en su realidad, lógicamente se enfoca en diferentes situaciones, en diferentes contextos, lo que provoca que sea un ser lógicamente complicado de entender. Sí, la mente humana es sumamente grande, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de raciocinio, podemos entrar a un mundo de contradicciones, a un mundo de ideales, a un mundo de paradojas que de cierta manera en algún momento se vuelven un poco fuertes de entender y fuertes de comprender. Es por ello que es importante que como seres humanos también reconozcamos la importancia que tiene el analizar, la importancia que tiene el ser entendedores de nuestro contexto, el saber a qué nos estamos enfocando y directamente el comprender en qué aspecto nosotros tenemos que desarrollarnos para ser seres lógicos, para ser seres positivos y seres que aporten de una manera buena al entorno y al contexto, ¿sí? Entonces, vamos a entender lo que es una falacia y lo que es una paradoja. Vamos a iniciar entendiendo primero a qué se refiere la falacia, ¿sí? Generalmente, si nosotros hablamos de falacia, viene a nuestra mente lo que es una mentira, quizás una palabra falsa o algo así. Dentro de una conceptualización, comprendemos inicialmente que una falacia se refiere a ser un argumento engañoso, pero que parece válido, ¿sí? Quiere decir, alguna situación de la vida cotidiana que llega a parecer que es verdad, pero en realidad no lo es. Alguna afirmación que puede ser netamente veraz, pero que en realidad no lo es. Nos dice que de igual manera, el abuso y el mal uso de la etimología de las palabras también es considerado una falacia. Quiere decir que como seres humanos, conforme vamos desarrollándonos en la vida cotidiana, somos número uno para utilizar a veces palabras de una forma incorrecta, palabras que no son como tal, con una conceptualización válida para alguna actividad o para algún contexto en el cual nosotros nos estemos desenvolviendo. El mero ejemplo que nosotros decimos una falacia. Cuando una persona me dice algo y yo inmediatamente identifico que es una mentira, le digo, no, lo que tú me estás diciendo es una falacia. Generalmente esta palabra, valga la redundancia, está siendo mal utilizada. ¿Por qué? Porque lógicamente yo no sé entender qué es una falacia. Una falacia, nuevamente les repito, es una verdad, es una mentira, perdón, que suele disfrazarse de una verdad, pero que yo no la logro identificar a primera mano, sino que tengo que realizar un proceso de razonamiento lógico para identificar si es o no es verdad, ¿sí? Entonces, generalmente como yo entiendo que el término falacia puede asemejarse a una mentira, ¿qué es lo que digo? No, entonces falacia es una mentira, entonces lo que tú me estás diciendo es mentira, cuando en realidad esta situación no funciona de la misma manera. Algo principal que nosotros debemos idealizar es que falacia no es lo mismo que mentira, ¿sí? Tenemos que saber identificar estas dos terminologías
desde una perspectiva sumamente alejada. Falacia debemos entenderla incluso que viene desde el término lógico. ¿Por qué? Porque le conocemos como falacia lógica. ¿Qué significa ser lógico? Una persona pensante, una persona que analiza. ¿Qué identificamos por mentira? Lógicamente algo que no es verdad. Falacia y mentira no tienen como tal el mismo proceso. Quizás pueden llegar al mismo punto final, que es identificar que algo no es verdad, pero como tal no tienen la misma significación. Nos dice que principalmente las falacias se aparentan a un sofismo, lo que puede tratarse de un razonamiento que aparenta ser lógicos, pero cuyo resultado es independiente a la veracidad de sus premisas. Ustedes dirán, ¿qué es una premisa? ¿Sí? Nosotros debemos identificar que una premisa se refiere a una idea o un argumento que nosotros tenemos cotidianamente para saber si llegamos a la verdad o no llegamos a la verdad. La suma de una premisa más otra premisa a mí me da como resultado una conclusión, ¿sí? Voy a ponerles un ejemplo. Si a mí me dice, la temperatura el día de mañana estará frío, ¿ya? La siguiente premisa es, el día de mañana yo me levantaré a las 6 de la mañana. Ya la suma de estas dos premisas me da a mí un resultado. Si mañana estará frío y yo me levantaré a las 6 de la mañana, quiere decir que yo el día de mañana tendré que salir arropado a la calle porque hará frío. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente estas dos premisas me están ayudando a llegar a un argumento lógico, me están ayudando a tomar una decisión, pero una decisión que sea veraz. Eso significa una premisa, dos ideas que sumadas me dan como tal un resultado lógico. Como tal, siempre dentro del ámbito de la filosofía lo que nosotros buscamos identificar es la verdad. Lo que se busca constantemente es llegar al raciocinio lógico. En este caso, una falacia lo que hace es decirme, quizás dos premisas, dos ideas o dos argumentos son válidos, pero de cierta manera la conclusión a la que llego con estas dos premisas no es verdad. Generalmente, las falacias se caracterizan por buscar persuadir a las personas, es decir, de cierta manera por buscar manipularles, ¿sí? Generalmente las falacias suelen tener un camino en el cual busca generalizar las situaciones. Aquí tenemos un ejemplo, nos dice, las esmeraldas son verdes, este anillo es verde, entonces, por lo tanto, el anillo es de esmeralda. Esta falacia, esta respuesta, perdón, o esta conclusión es una falacia. ¿Pero por qué? Estoy diciendo que las de esmeraldas son verdes, es verdad. Estoy diciendo que el anillo que estoy teniendo en este momento es verde, también es verdad. Son dos premisas, son dos ideas que son verdaderas, pero de cierta manera la conclusión a la que llego no es verdad. Me dice, por lo tanto, el anillo, estoy hablando de un anillo en general, es verde. Lógicamente, la conclusión o la respuesta es una falacia. ¿Por qué? Porque yo no puedo generalizar. El hecho de que mi anillo sea verde no quiere decir que todos los anillos del mundo van a ser verdes. Yo no puedo generalizar. Este es el principal referente que tienen las falacias, el que nosotros lleguemos a generalizar a partir de una premisa, a partir de una idea o a partir de una consideración que yo tengo de acuerdo a mi entorno y de acuerdo a mi contexto, que pueda llegar a una conclusión. No siempre esto tiene que ser la verdad generalizada, ¿sí? Eso es lo que nos dice. Generalmente a partir de dos puntos positivos llego a una conclusión, pero no siempre esta conclusión tiene que ser verdad. Nosotros dentro de las falacias tenemos dos grupos importantes, que son falacias formales y las falacias informales. ¿Cuáles son las falacias formales? Principalmente debemos identificar que se caracterizan por ser razonamientos no válidos, pero que a menudo se aceptan por su semejanza con razonamientos válidos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que lógicamente vamos a ir identificando pequeños ejemplos que nos ayuden a llegar como tal a la conclusión final o que nos ayuden a entender específicamente a qué se refiere o qué es una falacia. ¿Sí? Nos dice, se da un error que se pasa por alto, quizás porque yo no me doy cuenta. Por eso es importante que nosotros utilicemos la lógica, como les decía.
Aquí nos dice, se dan errores que se pasan por alto. Viene ahí específicamente a entender la diferencia que tiene una falacia con una mentira. La mentira yo la identifico inmediatamente. Lógicamente mentiras que yo conozco, porque si es que yo hablo de que una persona a mí me está mintiendo, lógicamente no voy a ser brujo de entender si esa persona, de comprender al 100% si esa persona me está o no me está diciendo la verdad, porque no puedo leerle el pensamiento. Pero estamos hablando de la lógica, quiere decir de cosas que yo conozco. Si alguien me dice el sol es negro, sé que me está mintiendo. ¿Por qué? Porque es algo que yo conozco, es algo que yo sé que no es verdad al 100%. En cambio, por otro lado, la falacia tiene varios argumentos positivos que me hacen incluso llegar a dudar de la respuesta. Es por eso que la falacia nos permite en muchas de las ocasiones llegar a identificar posibles mentiras. Es así que nosotros tenemos diferentes tipos de falacias formales. En este caso, iniciamos por la afirmación del consecuente. Nos dice, también llamado error inverso. Quiere decir, si A es B, por lo tanto B también es A. En este caso, los argumentos de esta forma son inválidos porque la verdad de las premisas no me garantiza también la verdad de la conclusión, ¿sí? El hecho de que A de igual manera sea B no quiere decir que que B sea igual que A. Aquí tenemos un ejemplo, nos dice, si está nevando, entonces hace frío. Quiere decir que si hace frío, por lo tanto, está nevando. ¿Qué quiere decir esta falacia? Que lógicamente a mí no me asegura que porque esté haciendo frío necesariamente tiene que estar nevando. Si hace frío quiere decir o que está el cielo nublado o quizás el día de hoy no va a salir el sol, quizás el día de hoy está habiendo chubascos, que el día de hoy va a llover, ¿sí? No necesariamente tiene que ser una respuesta de que va a nevar. No porque A sea B quiere decir que B sea A. No porque vaya, en este caso, a nevar quiere decir que va a hacer frío necesariamente. Sí, todo debemos analizarle desde un raciocinio. Esto tiene que ver desde la afirmación del consecuente, ¿sí? Entendiéndolo desde esta perspectiva, que si A es B, por lo tanto B también es A, nos habla de una falacia. En la mayoría de los casos, sí, porque suele suceder que aparecen los famosos chiripazos en los cuales nosotros quizás podamos podamos entenderle a este contexto o atinarle como tal a la verdad. Aquí les pongo otro ejemplo, digo, todas las personas que tienen, cuando nosotros dormimos tenemos los ojos cerrados. Por lo tanto, si tengo los ojos cerrados, quiere decir que estoy durmiendo. No quiere decir siempre que cuando tengo los ojos cerrados esté durmiendo, ¿sí? No tiene que ser una verdad generalizada. Quizás hasta para pensar cierro los ojos, quizás hasta para, cuando me asusto cierro los ojos, quizás hasta para tomar una decisión cierro los ojos, para recordar alguna situación cierro los ojos. No quiere decir que cierro los ojos e inmediatamente me duermo. No porque necesariamente la actividad de dormir requiera cerrar los ojos, quiera decir que la situación al inverso signifique lo mismo, ¿sí? Entonces, es ahí donde nosotros entendemos directamente esta falacia de afirmación del consecuente. Tenemos otro tipo de falacia que se conoce como la negación del antecedente. Nos dice que si se niega los antecedentes, entonces se negará también la consecuencia. Quiere decir que A es igual a B y de igual manera menos A es igual a menos B. Nos dice, por ejemplo, si estudio, aprobé. Si no estudio, no aprobaré, ¿sí? Es una forma de falacias que de cierta manera, lógicamente, nosotros debemos de entender al momento de emitir un criterio lógico. Por otro lado, también tenemos lo que son las falacias informales. Por otro lado, las falacias informales nos dice que son razonamientos en los cuales las premisas no aportan lo necesario para justificar la conclusión a la que se quiere llegar. Lógicamente, aquí se utilizan muchos elementos irracionales. Falacias formales, entendemos que son quizás premisas, ideas o argumentos que nos permiten entenderle desde una manera más lógica. Por otro lado, los informales ya tienen que ver más con ideas irracionales. Aquí tenemos un ejemplo, nos dice, el dolor de su pierna derecha se produce por su avanzada edad. Y la persona le contesta y le dice, no, porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele.
¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no porque yo esté pasando una situación o porque esté sucediendo algo dentro de mi entorno o dentro de mi contexto, tiene que ser una forma generalizada para el resto de factores que también comprenden mi realidad. Dentro de las falacias informales tenemos lo que son las falacias equívocas. Nos dice que se utiliza en el argumento a un mismo término con significados diferentes, ¿sí? Aquí hablamos de falacias cuando a veces nos equivocamos de términos. Por ejemplo, aquí lo que nos explica nos dice, Napoleón está tomando Malta. ¿Qué le responde la persona? Un punto estratégico del Mediterráneo. No podemos permitir que Napoleón se apodere de estas tierras. Y la persona le responde y le dice, creo que no estamos hablando de lo mismo. En realidad, la persona le estaba hablando de un producto, ¿ya? Son falacias pequeñitas, son falacias que quizás no tienen demasiada explicación, no tienen demasiada trascendencia, pero que estamos hablando como tal de términos que se pueden parecer, pero que en algún momento tienen diferente significación. Pero al momento de introducirles a una oración, a una argumentación o alguna frase en general, puede cambiar como tal su significado. De igual manera, entendemos lo que son las falacias ad hominem o también conocidas como contra el hombre. ¿Qué es lo que buscan estas falacias? Principalmente lo que buscan es contradecir al interlocutor, es decir, atacarle para evitar su argumento. De igual manera, este ataque lo que quiere buscar es basarse en la personalidad nacional o la religión de la persona. De igual manera puede llegar a utilizarse en discursos, debates y campañas electorales, ¿sí? Por ejemplo, quiere decir que generalmente yo me voy a enfrentar a otra persona por su forma de pensamiento, por sus creencias o por sus ideales. Aquí nos dice, y el ejemplo nos explica, alguien que viste tan mal no puede tener la razón. No necesariamente porque una persona tenga creencias, tenga algún título o tenga quizás algún reto personal, quiere decir que va a estar encaminado a equivocarse, ¿sí? Prácticamente la falacia en muchas de las situaciones lógicas lo que busca es identificar que somos seres antecesores, que somos seres que juzgamos las situaciones, que identificamos ya posibles cosas antes de identificar en realidad lo que está pasando. De igual manera tenemos lo que es la falacia ad baculum, quiere decir por el bastón. Nos dice aquí que busca una conclusión mediante el uso de la amenaza, la fuerza y el medio. Sí, nos dice si X no se acepta que Y es verdadera, entonces ocurrirá Z. Quiere decir de cierta forma que yo busco amedrentar. Por eso es que al inicio yo les decía dentro de la clase que en muchas de las ocasiones las falacias buscan persuadir, sea de una forma positiva como sea de una forma negativa, ¿sí? Entonces, en este caso yo te digo, si es que tú, como nos dice aquí, si usted duda en elegir la mejor opción, lógicamente puede tener causas negativas al momento de pasar su percepción. ¿Ya? ¿Qué le estoy diciendo a la persona? Que de cierta manera, si es que no acepta lo que yo le estoy diciendo, va a tener consecuencias negativas. Le estoy empezando a jugar la psicológica, como vulgarmente lo dicen, y que de una u otra manera incluso no siempre va a ser esto, ¿verdad? No siempre va a querer decir que si yo no hago lo que la otra persona quiere o lo que la otra persona me va a persuadir, yo voy a tener efectos negativos. Esto sucede generalmente, se escuchan estas falacias como un ejemplo de política. Dice, si tú no eliges a este presidente, nos vamos a ir a la pobreza. Si tú eliges a este otro presidente, solamente van a ser ricos los más privilegiados. En realidad empiezan a gobernarse el uno o el otro y nos damos cuenta que esto no sucedió. ¿Por qué? Porque lo que buscan es persuadir. Esto dentro de la falacia por el bastón. Tenemos la falacia también que está dirigida al pueblo. Nos dice que aquí lo que se busca es apelar la opinión de la mayoría. En este caso, se suele adquirir mayor firmeza cuando va acompañada de un sondeo para respaldar la información. Pero generalmente aquí nosotros no podemos, nuevamente se ve reflejada esta palabra de generalización. Yo no puedo decir que si en mi barrio, por ejemplo, tenemos 100 personas, ¿ya? Y el concejal quiere buscar crear una
un centro comercial, pero rompiendo una casa barrial, ¿ya? Yo voy a decir, no, todos los habitantes de mi barrio estamos en contra de esto porque no nos parece una buena idea de que nos quieran derrumbar nuestra casa barrial. Ya el concejal me va a decir cuántas personas le han dicho la misma opción. Yo voy a decir 20 personas. ¿Cuántas personas habitamos en total? Somos 100. No es una opción válida o no es una verdad la opinión de 20 personas porque no puedo generalizar, ¿sí? Yo tengo que realizar como tal muchas actividades a posterior, muchos referentes después de ello para poder identificar si el del 100% un margen de personas acepta o no acepta esta realidad. Entonces aquí también tenemos otro ejemplo de falacia. También nos especificamos en nuevos ejemplos de falacia que son el ad verecundiam o que quizás tiene que ver con la autoridad, en el cual de forma generalizada se dice que de acuerdo al tipo de prestigio que tiene una persona o al poder que tiene una persona, tiene 100% la verdad. Nos dice, por ejemplo, como Auswell de literatura reencaminó el vino tinto para combatir la caspa, ¿ya? Yo prácticamente digo, si una persona poderosa hizo algo, entonces es verdad, cuando en realidad no tiene por qué ser así. Generalmente somos seres humanos que nos dejamos llevar, somos seres humanos que vivimos de lo que otras personas hacen. Nuevamente les pongo un ejemplo, tenemos actores famosísimos a nivel mundial, no sé, podemos hablar de Jennifer López. Yo digo, Jennifer López dijo que las vacunas no son buenas. Entonces yo voy a decir actualmente que por eso no vacuno a mis hijos porque Jennifer López lo dijo. ¿Ya? ¿Qué estoy haciendo? Me estoy dejando llevar, ¿por qué? Por la forma de persuasión que tiene una persona, cuando en realidad yo no he verificado si esto es verdad o es mentira. Como tal, nadie dice que porque Jennifer López lo dijo, yo también tengo que aceptar esto como verdad. ¿Sí? ¿Qué estoy hablando de que es una falacia por autoridad, por prestigio? Porque una persona tenga quizás algún grado alto de importancia en la sociedad, tenga que ser verdad. También tenemos el tipo de falacia por la misericordia. Nos dice que ante la falta de argumentos se apela a la compasión y busca de la misericordia. En este caso, cuando hablamos ya de estas falacias, se busca identificar o manipular los sentimientos para sostener un argumento como válido, ¿sí? En este caso, tal y cual el ejemplo nos dice, mis ojos demuestran que yo no he hecho nada del desorden de la cocina. Sí que estamos haciendo como que estamos acudiendo a la piedad. Prácticamente yo sé que lo que hice, yo sé que las actividades que realicé, los argumentos que propuse, quizás no son válidos, pero le estoy persuadiendo a la persona a tal punto de que la persona llegue a aceptar que en realidad soy inocente de los actos que he hecho, ¿sí? Por otro lado, también tenemos lo que es la falacia de la ignorancia. Esto también es una de las falacias más utilizadas en nuestra actualidad, en el cual vemos que prácticamente el desconocimiento de muchas situaciones, de muchos elementos y de muchas herramientas de nuestro contexto suele ser una problemática generalizada. Por ejemplo, yo digo, los extraterrestres no existen porque nadie ha probado su existencia. Me van a responder, los extraterrestres sí existen porque nadie ha probado que no existen, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir? Si nadie ha probado lo que yo digo, entonces también lo que tú dices no es verdad. Por ende, lo que yo digo tiene que ser la única verdad en general, de cierta manera. El desconocimiento o alguna actividad que no se ha logrado probar sigue siendo una duda existencial, pero para mí esta es la verdad y es la que yo quiero imponer. Y por último tenemos la falacia de la división, la cual atribuye por separado atributos que solo unidos pueden convenir. Generalmente la falacia de la división viene encaminado al ámbito religioso, en el cual se dice, si es que tú no crees en el cristianismo, te vas a ir al infierno. Si es que tú no crees en el catolicismo, te vas a ir al infierno. Pero generalizadamente no quiere decir que esta sea la única opción por la cual las personas se vayan al infierno. Pueden existir un montón de elementos más dentro de la sociedad y dentro de la cotidianeidad que pueden encaminar a que la persona
directamente pueda irse al infierno. Entonces, directamente lo que nosotros entendemos dentro de las falacias, de una o de otra manera, es que no podemos generalizar desde una sola premisa. Tenemos que ser analíticos. Si una premisa es verdadera y otra premisa es verdadera, no quiere decir que la respuesta también va a ser verdadera. Quizás puede ser mentira. Por ello es que nosotros debemos saber identificar. Tenemos que ser personas lógicas, tenemos que ser personas analíticas, tenemos que ser personas que, de acuerdo a la racionalización, identifiquen de qué es, en qué estructura, en qué elemento y con qué características se van a manejar dentro de este contexto. Por otro lado, también nosotros estudiamos lo que son las paradojas, que tienen que ver muy de la mano con las falacias, ¿sí? Entendemos principalmente que es una paradoja. Nos dice que la paradoja proviene del latín paradoxa, lo contrario a lo que opinaron en común. Es un hecho o frase que desafía el sentido común. ¿Por qué? Porque generalmente utiliza palabras que se contraponen la una con la otra, pero que pueden llegarme a dar una verdad. En este caso nos dice que son estímulos para la reflexión, permitiéndonos revelar la complejidad, también como la realidad. ¿Sí? Aquí tenemos un claro ejemplo que nos dice la lógica versus la realidad. ¿Qué significa más? Si yo hablo de más, quiero decir que estoy abarcando muchas cosas, que hablo de bastante, de varios elementos. Sí, eso significa más. Poco significa lógicamente algo mínimo, algo que no es muy grande. Pero cuando yo hablo, generalmente digo a veces poco es más. ¿A qué me estoy refiriendo? Quizás que si una persona es bondadosa conmigo y me da un caramelo base y lo hace de todo corazón, lo hace con el cariño y el amor del mundo, va a ser mucho más valioso que venga otra persona y me dé $1,000 y me vaya botando los $1,000 y me diga, toma, te los regalo y se vaya. ¿Qué voy a decir? El caramelo va a ser mucho más satisfactorio para mí que el haber recibido estos $1,000. Sí, a veces entonces poco suele ser más. ¿Qué identificamos? Poco es una palabra muy diferente a más. Entonces, son dos palabras que se contraponen, pero que al estar unidos me hacen entender otras situaciones lógicas. Eso es lo que busca la paradoja, ayudarnos a entender que la realidad es mucho más compleja de lo que nosotros entendemos, mucho más compleja de lo que quizás podemos solamente ver. Por eso es que debemos ser seres analíticos, seres que sean capaces de identificar lo que hay más allá de su identificación. Nos dice que es decir que la paradoja niega lo mismo que se afirma, ¿sí? Es como un momento en el cual yo mismo me encuentro en un choque, ¿sí? Lo que les digo, más es poco y quizás poco es más. ¿Cómo estoy entendiendo estos dos términos? Es un punto en el cual el ser humano empieza a tener como tal un viacrucis y decir, quizás lo que yo he pensado todo este tiempo no es como yo lo he pensado. Nos ayuda a ser seres más reflexivos. Por eso es que nos dice que la paradoja llega a superar los límites de la oración simple. Estamos acostumbrados a que nos digan que el cielo es amarillo, que el cielo es azul, perdón, y que el sol es amarillo y brilla. Son cosas que inmediatamente mediante la oración yo entiendo, sé que es verdad y listo. Pero ¿qué sucede si a mí me ponen otros ejemplos que quizás se alejan totalmente de lo que yo conozco, de lo que yo reconozco y que me ponen a pensar? Eso es lo que busca como tal la filosofía, ponerle al ser humano a pensar, a que identifique sus ideologías. Aquí tenemos oraciones con paradojas y nos dice, si quieres paz, prepárate para la guerra. Son palabras, paz y guerra, totalmente contradictorias, pero que unidas dentro de esta oración me dan como tal un referente importante. Lo mismo, solo sé que nada sé, que es un refrán importante que nosotros hemos escuchado cotidianamente, que identificamos que el mundo es extenso, pero que prácticamente el ser tan extenso yo no puedo tener la verdad absoluta. Eso es lo único que sé, que nada sé. Quizás, como les digo, palabras contraponientes, pero que me dan un significado generalizado. Seamos realistas y pidamos lo imposible, ¿sí? Realistas, que tengo que ser consciente, que tengo que ser desafiante a mi entorno y a mi contexto, pero quizás también puedo pensar en cosas imposibles. Está prohibido prohibir.
dos palabras de igual manera que pueden a mí causarme problemas discusionales. Es de mala suerte ser supersticioso. ¿Qué se refiere a la palabra superstición? Tener ideales que prácticamente van más allá de la lógica. Y la suerte es uno de esos ideales. De igual manera, aquí tenemos otro ejemplo y nos dice, mi empresa es diferente a las demás, pero tiene los mismos desafíos. Necesitamos de lo privado para sostener lo público. A más inversión en el exterior, más empleo local. Menos pobreza global, mayor desigualdad nacional. A mayor empatía en el exterior, mayor autoconocimiento. ¿Qué quiere decir? Todos estos ejemplos tienen la misma funcionalidad de permitirme a mí entender como tal la realidad en la que yo vivo, pero desde dos puntos que se contraponen, desde dos elementos que son totalmente diferentes, desde dos características que de una o de otra manera tienen actividades sumamente alejadas, características sumamente diferentes, pero que me hacen a mí razonar. Estamos acostumbrados a vivir en un contexto y en una realidad en el cual todo se nos sea fácil, cuando en realidad años atrás reconocemos que en el ámbito griego, por ejemplo, romano, el pensamiento, la lógica, el razonamiento era el pan de todos los días. Tenemos que ser seres racionales. Si es que yo me pongo a cuestionar lo que decimos prácticamente que estamos pensando en la inmortalidad del cangrejo, es una frase que nosotros constantemente repetimos, pero ¿qué quiere decir? Que tenemos que cuestionarnos las cosas. Ya no estamos, lógicamente estamos hablando de un siglo XXI, ya no estamos en una época en la cual yo tengo que aceptar al 100% lo que se me impone, al 100% lo que se me dice. Tengo que ser una persona consciente, una persona racional, una persona que identifica absolutamente todo lo que hay en su entorno, todo lo que hay en su contexto y de acuerdo a ello tomar decisiones. Ser una persona lógica, ser una persona que pueda de cierta manera tomar decisiones efectuadas en el bien de la sociedad. Esto es lo que buscamos generalmente, ser personas positivas, personas que aporten al entorno y personas que nos permitan llegar de una o de otra manera al éxito, tanto personal como grupal, como también referencial, ¿sí? Para ir culminando ya con nuestra clase del día de hoy, quiero que por favor veamos el siguiente video que nos explica brevemente desde una conversación cómo podemos identificar una falacia de una forma generalizada. Vamos a ver, chicos. ¿Qué es una falacia? Buenos días. Dr. Lecter, me llamo Clarice Sterling. ¿Puedo hablar con usted? Trabaja para Jack Crawford, ¿verdad? Pues sí. ¿Puedo ver su identificación? Claro. Más cerca, por favor. Más cerca. Caduca dentro de una semana. Usted no es agente del FBI, ¿verdad que no? Aún estoy preparándome en la academia, así que Jack Crawford me ha enviado a un aprendiz. Poco va a salir de aquí. Caramba, Dr. Lecter, con la fama que tiene usted y lo primero que hace resulta vulgarmente falaz. ¿Cómo dice? Sí, doctor, recurriendo a falacias, argumentos que parecen válidos pero que en realidad no lo son. La insinuación sobre mi falta de experiencia es una falacia ad hominem, con la que viene a dar a la idea de que como mi experiencia es cuestionable, cualquier cosa que diga también lo será. Y decirlo antes incluso de mi primera intervención es lo que se llama envenenar el pozo. Ah, caramba. ¿De verdad cree que estoy insinuando que los jóvenes son idiotas? Curioso. Yo en ningún momento le he acusado de decir eso. Esto que acaba de hacer es una falacia del hombre de paja. Fíjese, usted no discute lo que he dicho, sino que coge mi argumento y lo convierte en una parodia exagerada fácil de rebatir. Es usted astuta, Clarice. Pero no creo que sea la más indicada para hablar de estos temas. Recuerde que está tratando de rebatir a un doctor en psiquiatría. ¡Caramba, qué sorpresa! Era totalmente inesperado que ahora fuera a salir con que tiene razón por sus títulos. Esto, caballero, se llama argumento de autoridad y no vale un pimiento. Pero puede aceptar, en cambio, que haya veces que no vaya a tener usted la razón. No solo voy a aceptarlo, es que es de lo más normal.
normal. Lo que no voy a aceptar es que usted me venda sus títulos como fuente de razón. Tiene que entender que, como psiquiatra, tengo una especial sensibilidad con estos asuntos. Y esto de suponer que su sensibilidad para estos asuntos le hace más competente de lo que lo puedo ser yo, es lo que llamamos falacia del alegato especial. No discuto su sensibilidad, doctor. Discuto que eso le haga más apto. Pero hay estudios que demuestran que esto es así. Sí, y hay un montón mucho más gordo de otros que demuestran justo lo contrario. Enseñar solo los que le dan la razón a su argumento es lo que se llama falacia de la evidencia incompleta o cherry picking. Pero fíjese que en todo este intercambio aún no hemos hablado de sus títulos. Porque mis títulos ni son el asunto ni pintan nada en esta conversación. E intentar distraer y cambiar de tema con ellos es, mi condescendiente caníbal, otra falacia. La que se llama del arenque rojo, o, más coloquialmente, mover la portería. Caramba, Clarice, al final todo está lleno de falacias. Así no hay quien tenga nunca la razón. Pues verá usted, doctor. Resulta que suponer que algo es falso por venir de un argumento falaz es, en sí mismo, otra falacia, la que se conoce por argumento ad logicam. Bravo, Clarice. Pero fíjese que aún no me ha dicho para qué está aquí. Ah, sí, tenemos un asesino en serie que está matando y desollando a un montón de chicas y queríamos ver si nos podría echar un cable. Bien, chicos,